atrás. Como no hay sitios, hay personas que están andando. Aquí delante hay sitios. Por favor, vengan aquí, delante. Vamos a orar. Dios Padre, que tú nos amas y que eres misericordioso. Nosotros, que estábamos alejados de ti en medio del pecado, nosotros que teníamos que merecer tu castigo y tu juicio, tú tuviste misericordia de nosotros y con ese gran amor y a través de Jesucristo, ese juicio y ese castigo que deberíamos haber recibido nosotros, lo recibió Jesús y murió en la cruz y con toda esa sangre preciosa que derramó, limpió todos nuestros pecados eternamente para que no seamos castigados y juzgados sin ningún mérito. Tú nos salvaste y nos has tomado como santos hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gracia, Señor, te lo agradecemos. Durante la semana pasada hemos estado aprendiendo tu palabra y también han habido personas que han entendido tu gracia, han recibido la salvación y están aquí reunidas, sentadas. Señor, te lo agradecemos también. En esta hora sabemos de que tú estás con nosotros y que miras a cada uno de los que están sentados aquí y con tu santa mano sabemos de que nos sustentas, Señor, y también te lo agradecemos. Señor, con tu palabra, con tu fidelidad, Señor, te pedimos de que nos renueves y nos santifiques cada vez más y que vivamos como hijos que no avergoncemos delante de ti. Y las personas que no han recibido la salvación aún, Señor, te pedimos de que puedan comprender cuál es tu gracia y cuál es tu gran amor. Los hermanos y hermanas que no han podido participar en la comunión de hoy, los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanen lo antes posible. Los hermanos y hermanas que están siendo examinados o están débiles de corazón, Señor, te pedimos de que les dé su correspondiente gracia y que ninguno caiga, Señor. Todas las iglesias que están repartidas en este mundo, todas las iglesias que están repartidas también en nuestro país, todos los hermanos y hermanas que están predicando tu palabra y guardando tu palabra, Señor, te pedimos de que los sustentes cada vez más con tu poder y el Espíritu Santo, y que puedan testificar más tu nombre, y que puedan guiar a muchas personas más delante de ti, y que puedan recibir la salvación. Tú nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día, y tú nos enseñas el camino que debemos de andar en esta hora, la palabra que tú nos quieres dar. Que cuál es tu voluntad, Señor, te pedimos de que nos ayudes a comprenderlo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 12, 13, 12 y 13. Vamos a leer juntos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Durante la semana anterior hemos estado reunidos y hemos estado aprendiendo la palabra diligentemente. Muchas personas asistieron esta vez y escuchando la palabra
¿Cuál es el...? No solo que conocen el plan y el misterio de Dios, han comprendido también la gracia y el amor de Dios y tienen la seguridad de la salvación. Y hay muchas personas así. Si vemos en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero el hombre no va al infierno por tener mucho pecado, pero realmente no importa cuán pecaminoso sea esa persona, pero al dar la espalda a la salvación, por esa razón, será juzgado. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, si descuida o escapa, ¿no? Ser descuidado significa no estar muy interesado, ser negligente, ¿no? Es natural que suframos y trabajemos desde el amanecer hasta la medianoche para ganar algo de dinero, para vivir una buena vida en este mundo, y odiamos pasar una pequeña cantidad de tiempo para la correcta relación con Dios y la salvación de las almas. Si descuidas aprender la palabra de Dios, es algo malo, ¿no? Pero nuevamente, desde el principio hasta el final, muchas personas asistieron, han escuchado la palabra y han comprendido la gracia de Dios y han recibido la salvación y están llenos de gozo. Si una persona recibe la salvación, será un gran gozo ante Dios. Por lo que yo creo, como han recibido la salvación muchas personas, Dios está muy complacido, porque se han salvado muchos juntos en esta vez, ¿no? Y es natural que la persona que ha recibido la salvación primero considere la salvación del alma de otro tanto como su salvación, que es grande y preciosa, ¿no? Entonces, es natural que una persona salva trabaje muy duro e intente ir a predicar el Evangelio para predicar esa salvación que él ha recibido, no solo a su familia, sino también a sus parientes, vecinos, amigos, y etcétera. En primer lugar, creo que no habría nueva salvación sin la oración ferviente, el trabajo y el sacrificio de esa persona salva que ha orado por ustedes. Entonces, antes que nada, gracias por las oraciones y el arduo trabajo de aquellos que han recibido la salvación. Ser salvo os lo agradezco mucho a todos y estamos todos muy regocijados. Recibir la salvación es que se ha convertido en familia, es decir, un Padre celestial, un hermano, una hermana. Si vemos en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, ya un poco más después, somos personas que vamos a vivir en el cielo eternamente juntos. El propósito de nuestra salvación no es para ayudarnos a cómo comer, vivir mejor, pasar bien más tiempo en este mundo, sino para darnos un mundo santo, eterno y glorioso, que es el reino eterno de Dios, que está sin pecado, sufrimiento y todo tipo de falsedad. Para que vivamos eternamente con Dios, el Señor nos ha salvado, por lo que este mundo va a pasar después de un tiempo, y después de un tiempo nosotros nos encontraremos con el Señor que nos salvó, y también nos veremos cara a cara con Dios y serviremos a Dios. Y allí vamos a vivir eternamente en gloria con Dios por los siglos de los siglos. Los que van al cielo, los que vamos a ir al cielo, que vamos a vivir juntos en el cielo, nosotros también tenemos que vivir aquí juntos en esta tierra, ¿no? Es por eso que los santos salvos tienen que amarse unos a otros como el Señor nos amó,
Hay que socializar en la palabra y vivir juntos en un corazón. Y esa es la vida en fe. Por eso si vemos en Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nosotros, el Señor nos salvó del pecado y nos salvó. Y aquí hemos, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En inglés es fellowship, ¿no? Es decir, es compañerismo, hay que ayudarse uno a otro, hay que amarse, aferrarse uno al otro. Y esto se enseña y por eso es la iglesia, ¿no? La palabra iglesia en griego es eclesia. Eclesia significa un grupo distinto, ¿no? Un grupo separado del mundo. Porque hemos recibido la salvación, pero nosotros, aunque vivamos en la tierra, no somos conciudadanos de la tierra, sino somos conciudadanos de Dios. Y no somos santos. Y nosotros somos santos y estamos dentro de una multitud santa. Y nosotros tenemos que permanecer aquí dentro. Una persona cuando nace, padre, madre, hermano, familias, mientras va recibiendo ese amor de cada uno de los miembros mencionados anteriormente, crece, ¿no? Al igual nosotros, después de recibir la salvación, Padre Dios, el Espíritu Santo que está con nosotros, los hermanos y hermanas que han sido salvos, todos estamos juntos hasta que entremos en el reino de los cielos. Y allí, en ese momento, estamos creciendo en nuestra vida en fe. Nosotros cuando recibimos la salvación como un vil pecador, pero ahora que ya hemos recibido la salvación, tenemos que ir hacia Dios. Un bebé cuando nace no tiene vergüenza, ¿no? No sabe qué es esto, no sabe qué es lo otro. Y si lo deja jugar con el perro, ¿no? Se pone a hacer caca y a hacer pipí con el perro, se pone a jugar, pero por lo que después de recibir la salvación, ¿cómo tiene que vivir una persona cristiana? Va a ser complicado, ¿no? Saber discernir las cosas. Pero hay que separarse del mundo, con las personas del mundo. Y conforme haya crecido en esa vida cristiana, tiene que dejar las cosas vergonzosas de este mundo y como hijo de Dios tiene que vivir aptamente como hijo de Dios y tiene que hacer regocijar a Dios, tiene que hacer feliz a Dios y transmitirle el gran amor y la gracia de Dios a quienes lo rodean y que aún no han sido salvos. Y así, esa persona puede vivir sin pecar. ¿Por qué? Porque se va alejando del pecado si se va separando, ¿no? ¿Tiene que pecar realmente? No. Ese crecimiento significa que mi vieja personalidad se va desapareciendo y tiene que ir obteniendo una nueva personalidad como cristiano, ¿no? Así que ahora tenemos que seguir aprendiendo esto. Toda la gracia que se nos ha dado a nosotros, cuán grande es. Nosotros hemos recibido la salvación y esto es un gran regalo precioso, pero hay personas que saben que es preciado, pero cuán preciado es, no saben. Has recibido la salvación, pero no te das cuenta de cuán grande y preciosa es tu salvación. No te das cuenta del amor de Dios, de alto, profundo, ancho y largo, del amor de Dios. Entonces hay que ir dándose cuenta cada vez más en comunión con todos los santos. Cuanto más nos demos cuenta de eso, más gratitud y alegría nos llenaremos y esa alegría se va a convertir en nuestra energía vital, en nuestra vida en fe. Por eso debemos de continuar aprendiendo la Biblia. No hay nada que crece, vive, da fruto, crece, se alimenta y crece sin alimentarse. Todo debe ser nutrido, regado, soleado, tanto sea vegetal o animal. Tiene que ser así. Pero la persona que ha recibido la salvación de ahora en adelante, Dios nos proporciona todo lo que necesitamos. ¿Cómo lo conseguimos?
es necesario también orar y leer la Biblia, pero donde la reunión de todos juntos para aprender la palabra, también nos damos cuenta de la rica gracia de Dios. Es muy importante, ¿no? Reunirse, tener comunión, aprender la palabra, amarse unos a otros y cooperar para compartir el Evangelio. Una persona no va a crecer en su vida en fe solo. Un niño no puede nacer o crecer solo. Es lo mismo con la vida en fe. Los animales, cuando nacen, también lo hacen, ¿no? Maman de la mama de la madre para que vaya creciendo. Incluso si un animal es amenazado por un depredador, la madre defiende, ¿no? Cuando vemos en el reino animal, cuando una manada de ñus están allí, ¿no? Los jóvenes y los más débiles están siempre rodeados de los más grandes, ¿no? Para que ningún depredador pueda llevarse a esas crías. Si una cría se aparta de ese grupo de ñus, entonces puede venir cualquier león o cualquier tigre, ¿no? Y puede llevárselo. Nosotros debemos de estar dentro de esta santa multitud, este grupo de santos salvos, ¿no? Si vemos en San Juan 10:16, somos salvos entre los judíos y entre los gentiles. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, ¿no? Nuestro buen pastor Jesús, somos un grupo bajo un solo pastor y somos guiados y gobernados por el pastor. Esto es lo más importante, que hay que darse cuenta después de recibir la salvación. Si no se da cuenta, aunque digas que tú has recibido la salvación, no puedes vivir tu vida en fe correctamente. Si no vives tu vida en fe correctamente, hasta puedes dudar de la salvación que recibiste, ¿no? Es por eso que una persona salva no puede vivir fuera de esta santa multitud como un pez, no puede vivir fuera del agua. El niño solo mira a toda la familia, le gusta, dice, dime algo, y como es aburrido, y empieza a comer, dice, ay, madre mía, qué aburrido. Entonces, sigilosamente por la noche, digamos que sale por el agujero del perro. Y entonces el perro que pasa por al lado te puede morder la nariz, ¿no? ¿Por qué este bebé está gateando, no? Es grande, entonces. Cuando dejamos a nuestras familias, nos convertimos en huérfanos y vagos, y cuando dejamos a las multitudes salvadas, realmente no podemos ni imaginar lo terrible que puede ser. Entonces, después de recibir la salvación, lo primero es que tenemos que hacer es mantener. Nosotros no hemos recibido la salvación solos, sino porque hubo ayuda de aquellos que fueron salvados primeramente. Tenemos que aprender juntos, tenemos que estar juntos en la fe, y mientras crecemos tenemos que ir peleando con nuestra antigua naturaleza, nuestra antigua personalidad, y esta lucha no se hace con su propia fuerza. Nosotros tenemos que ganar, tenemos que llevar a la victoria juntos. Tenemos que participar en los domingos, los miércoles, hay que ir a la reunión de distrito. Ahora hay 714 iglesias en 74 países en todo el mundo. Hay 219 iglesias en este país, ¿no? Aproximadamente. En nuestra iglesia, en este país, 219, ¿no? Y también en pequeños pueblos también se están haciendo iglesias. Incluso si vamos al extranjero, nuestros hermanos y hermanas salvados, incluso si nos mudamos, no podemos ir a un lugar sin iglesia. El objetivo principal es la vida en fe, no, pero no importa cuánto gane dinero, coma bien o viva bien. Eso está completamente mal, ¿no? Entonces, ahora tienes que hacerlo todo en la palabra de Dios.
y en la comunión de los santos. Ahora, hay tanto que aprender de ahora en adelante. Muchos de nosotros que somos salvos y deberíamos de ser los primeros en saberlo, lo más fácil es aprender gradualmente. Si vas a un restaurante buffet, hay muchos tipos de comidas, tipos de alimentos, con diferentes valores nutricionales. Tú no puedes comértelo todo. Hay cosas que un niño puede comer. Hay alimentos que puede comer una persona joven, luego adulto, para que pueda digerir fácilmente, por lo que va eligiendo lo que puede comer adecuadamente. Tampoco no es bueno comer demasiado de una vez. Del mismo modo, hay muchas palabras en esta Biblia. Y ahora, hay muchas palabras que deben entenderse primeramente después de recibir la salvación, comenzando con lo más fácil y poco a poco hay que ir aprendiendo porque tenemos muchas cosas que aprender. Por lo que si vemos en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hay que leer, hay que escuchar. Escuchar se refiere a ser enseñado, ¿no? También hay que recitar la Biblia. Es muy importante la recitación. ¿Por qué en las vacas que comen hierba y comen paja, por qué son tan grandes y tan corpulentas? Estas vacas es porque tienen... ¿Por qué es? Hoy en día es complicado ver a vacas, pero cuando tú ves a una vaca, está siempre todos los días masticando, como si estuviera masticando un chicle. ¿Por qué? Porque está rumiando, ¿no? Lo que ha comido, lo vuelve otra vez y se lo come. Luego va a ser el segundo estómago, lo tercero, cuarto, así, ¿no? Parece que por comer hierba y paja no va a dar energía, pero sí da, ¿no? Si vemos sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, ¿no? Hay que rumiar la palabra de Dios. Hay que leer, escuchar, memorizar. Y tenemos que guardarlo en nuestro corazón, nuestra memoria, tanto como pueda. Tiene que ir aprendiendo la palabra y obedeciendo lo pequeño, tanto como pueda. Si obedece las cosas pequeñas, luego podrás obedecer las cosas grandes. Si no aprende, al final, al cabo, no se puede dar cuenta de lo siguiente. Si vemos en 2 Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A medida que nuestro conocimiento crece y nuestra personalidad madura, los cristianos tienen que crecer de conocimiento de Cristo. Cuando recibiste la salvación, nos damos cuenta de la gracia de Dios y conocimos el amor de Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Tiene que ir realizando cada vez más el amor y la palabra de Dios. Conforme va sabiendo, va teniendo una comunión íntima con el Señor. Al principio, una persona cuando conoce a otra persona, primero es su nombre, y luego poco a poco va sabiendo su identidad, ¿no? Y finalmente se hace una persona íntima si lo vas conociendo cada vez más, ¿no? Conocer a Jesús es tener una relación cercana con Jesús cada vez más a medida que vamos conociendo la Biblia. Por lo que para aprender la palabra tenemos que dedicar algo de tiempo, tenemos que trabajar duro, por lo que si podemos, tenemos que intentar reducir el tiempo para quedar con las personas del mundo y también para ver dramas, para ver películas. Tenemos que también reducir ese tiempo y aprovechar ese tiempo en aprender la palabra, la Biblia.
Si es posible, tenemos que reducirlo. Tenemos que escuchar también la radio bíblica, en el que hay grabaciones desde Génesis hasta Apocalipsis, en el que se va hablando, ¿no? Yo sigo escuchando. Entonces, finalmente, automáticamente se va memorizando por sí mismo, ¿no? Si sigue repitiendo, escuchando sermones una y otra vez. Hay a menudo que llamo a alguien, cuando predico el domingo, ¿no? Él me dice: pastor, escuché el sermón del domingo 3 veces hoy. Y ahora voy a escuchar la 4ª vez. Es alguien genial. Escucha, escucha de nuevo, escucha, escucha. Entonces eso completamente se convierte en algo tuyo. Yo cuando leo algún libro, un buen libro, no solo lo leo una vez y ya está, lo leo 2, 3 veces. Cuando lo lees una vez solo, lo puedes olvidar pronto, pero si lo lees 2, 3, subrayando, ahí escribiendo alguna nota, entonces ese buen libro se convierte en mío, ¿no? Al igual, ¿no? No solo que la comida hay que comer y tragar directamente, sino que hay que ir rumiando, hay que rumiar la palabra de Dios. Entonces así la rica gracia y el carácter de Cristo se realiza en mí. Hay que tener eso en mente y tenemos que aprender la palabra diligentemente. Y aprender la Biblia diligentemente va a cambiar su mente y su vida, ¿no? Viviendo dignamente como hijo de Dios. Hoy el título de hoy, la vida y estamento de un cristiano renacido, ¿no? Ahora mismo nuestro estado es completamente diferente, ¿no? Estamos muertos en nuestros pecados y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Y si vemos en San Juan 8:44, los judíos dicen: Dios es nuestro Padre. Y dicen: no, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Hacen lo que hace el diablo, ¿no? Si estáis haciendo cosas que hace el diablo, ¿no? Entonces vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando los judíos decían, Dios es nuestro Padre, Jesús dijo: Dios no es vuestro Padre, ¿no? Solo con las palabras, ¿no? Era completamente falso. No una palabra no, porque la verdad no está en ella. No se mantiene en la verdad y habla falsamente cada vez que es mía, ¿no? Y entonces, ¿y es Dios tu Padre? Lo sentimos, lo siento, pero los que no hayan nacido de nuevo, todos pertenecen al diablo. Mas ha pasado de muerte a vida. Una persona que era hijo de Satanás se ha convertido en hijo de Dios. Por lo que ser hijo de Dios es el estado más grande. De ahora en adelante, uno debería de pensar en el estado de la persona salvada, uno por uno, y estar a la altura de su estado, ¿no? Si te conviertes en presidente, tienes que hablar y actuar de manera diferente a la gente común. Los príncipes no deberían de comportarse como mendigos y matones, ¿no? El príncipe se va a convertir en un rey más tarde, y para ser respetados por las personas y para poder gobernar sobre ellas necesitan una educación especial, ¿no? Los hijos de Dios, que son salvos, son diferentes a las personas del mundo. Un profesor debe tener conocimiento para poder enseñar, tiene que tener una personalidad para ser un ejemplo para sus discípulos, soldados como soldados, doctores como doctores. Cada uno tiene diferentes cosas que hacer, ¿no? Al igual, debe saber cuál es el estado de un cristiano salvo, un cristiano que ha nacido de nuevo, y vivir una vida adecuada. Y lo primero, aquí en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, no se refiere a que yo creo en Dios, no.
si acepta un invitado, está dentro de la casa. Después de la salvación, el Señor está en mí. He aquí yo estoy en la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, cuando recibimos la salvación, nuestros pecados han sido perdonados, por lo que cuando recibe la salvación, ha perdonado nuestros pecados y a la vez ha salvado nuestras almas, y al mismo tiempo existe el Espíritu Santo en este cuerpo, ¿no? Por eso vemos en Gálatas 3:2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando oyes y tienes fe, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, es lo mismo, Espíritu Santo. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El Señor está en mí, y yo estoy en el Señor. Nos hemos convertido en uno. Y eso es recibir, ¿no? Cuando recibe la salvación. A los que creen en su nombre, ¿no? Jesús, que es nuestro Salvador, los que creen en su nombre. El nombre de Jesús se refiere a salvación. Jesús, Salvador. Jesús es el Salvador. Entonces, a los que creen en su nombre, es que creo en el Señor que me salvó, que me dio la autoridad para ser hijo de Dios. Nos ha dado la potestad para ser hijo de Dios, ¿no? Al igual que yo me he convertido en hijo de los padres que me han hecho nacer, cuando nace de nuevo se convierte en hijo de Dios. Entonces, has recibido la salvación, tienes la vida eterna, has nacido de nuevo. Es todo lo mismo. Ha nacido como un hijo de Dios. Y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué potestad de ser hijos de Dios? ¿Cómo piensan ustedes? Si hay un rey, si hay un gran rey que manda en este mundo, ¿qué tan grande va a ser su hijo, no? La gente no se molesta cada vez que el presidente de Estados Unidos, la hija, pues, realmente no es nada especial, ¿no? Simplemente es el hijo del presidente de los Estados Unidos, el país con más hegemonía del mundo. Entonces, ahora, nosotros hemos convertido en hijo de Dios, que ha creado todas las cosas del universo. ¿Qué piensan? Rey de reyes, que Él que controla el universo y ha creado el universo, ese Dios se ha convertido en mi Padre. Hermanos, es difícil de entender, pero es verdad. ¿Quién ha nacido príncipe? Dice, ¿yo soy un príncipe? Sí, es un príncipe, ¿no? No se ha convertido en un príncipe porque es guapo, o porque ha aprendido mucho, o es porque ha nacido como hijo de rey. Cuando recibes la salvación te conviertes en hijos de Dios inmediatamente. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los ángeles no pueden convertirse en hijos de Dios. Si vemos en la Biblia, hay muchas... Los ángeles son los seres espirituales creados antes que los humanos, ¿no? Hay tantas palabras sobre los ángeles, pero la gente no entiende a los ángeles, ¿no? ¿Cuán poder tienen los ángeles después de Dios? Ellos también tienen poder. Pero entre los ángeles estaba Lucifer, y un tercio de todos los ángeles que le pertenecían fueron arrojados al infierno por el corazón orgulloso, ¿no? Satán, ¿no? Satán significa el que se opone a Dios, enemigo, ¿no? En otras palabras, el diablo y todos los demonios que son arrojados allí son demonios que regresan a este mundo, ¿no? ¿Para qué? Para oponerse a Dios, para hacer pecar a las personas y no para que no crean en Dios. Es el diablo quien intenta arrastrar al hombre al infierno para siempre. Pero para el ángel caído, el Hijo unigénito de Dios no muere por él. Eso es así. Porque el propósito de hacer a los ángeles es diferente del propósito de hacer a los hombres, ¿no? El ángel en Hebreos 1
establece al ángel de Dios como el viento y el obrero, ¿no? Es decir, se puede decir es como un trabajador doméstico, ¿no? Quiero decir, un trabajador realmente. No es hijo. Por eso para el ángel, si un ángel peca, no hay forma de recibir la salvación para ese ángel, ¿no? Ni puede. El propósito de la creación del hombre es llegar a ser como el Dios a quien el ángel llamado Lucifer codició. Ser como Dios es hijo de Dios. Somos la novia de Cristo. Los ángeles no pueden. Por eso si vemos en Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Cuando vas al cielo, los ángeles nos servirán allí. Incluso ahora hay un ángel guardián para cada persona salva. Y sirve hasta que vayamos al cielo. Lo ve si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Si está en medio de dificultad, a través de Dios lo mantiene, lo protege. Todas las cosas buenas y malas son reportadas a Dios, así que lleven cuidado, ¿eh? Si vemos en San Mateo 18:10, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Pero un ángel, su estado es diferente. Una persona cuando recibe la salvación se convierte en hijo de Dios. Hijo se refiere también a heredero, ¿no? La novia de Cristo, somos personas que vamos a obtener la misma gloria que Cristo. Cuando el rey se sienta en alto, la reina se sienta a su lado, ¿no? En la Biblia está escrito que vamos a ser glorificados con Cristo. Expresó ese rostro glorioso como la novia de Cristo. Es un compañero de amor. Entonces, lo primero que hacemos es el poder de que la novia de Cristo sea hijo de Dios, ¿no? Es complicado de entender, pero es verdad. Nos ha dado la potestad para ser hijo de Dios y convertirse en hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El hecho de que un padre haya nacido de nuevo no significa que el hijo también ha nacido de nuevo. Si los padres nacen de nuevo, quieren que sus hijos también nazcan de nuevo. Pero los niños deben salvarse y al darse cuenta de la gracia de Dios, y tienen que nacer de nuevo, ¿no? Nosotros, la salvación que hemos recibido no ha sido por obra, sino ha sido un regalo, un don de Dios. Entonces, no va por ningún esfuerzo, no es voluntad del hombre. ¿Qué dice la gente? Que después del bautismo, en el catolicismo dicen el bautismo, ¿no? Y que después de algo, bautismo, se convierte en hijos de Dios, o que a través de unas ordenanzas. No, eso no es así. No es el camino del hombre. Ha nacido de Dios, ¿no? Si vemos en Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Seguimos en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A través de la palabra nos ha hecho nacer de nuevo, y a través de la palabra nos ha hecho nacer de nuevo como hijo de Dios, nacido de Dios. Hemos nacido de Dios. Nuestra carne hemos nacido de nuestros padres, pero nuestro espíritu ha nacido como hijo de Dios, ¿no? Por lo que no saben lo cual maravilloso es ser hijo de Dios. Si vemos en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros cuando reconocimos y creímos en la gracia de Dios, el Espíritu Santo, que perdonó nuestros pecados, en ese momento se asegura de que cree, ¿no? Si vemos en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay algunas personas que son increíblemente, que no confían, ¿no? Que no creen, ¿no? No quieren creer. ¿Por qué? Porque no tiene ese corazón de querer recibir la salvación. Si alguien tiene sed, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Al igual, ¿no? Que les das, el que tenga sed, que vaya a él y bebe, ¿no? Adán, y tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces, Dios le hizo una ropa de piel, ¿no? Lucas en 18:13 dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y en ese momento recibió la salvación esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué soy pecador? ¿Por qué voy al infierno? Si no tiene ese corazón de querer recibir la salvación, el Espíritu Santo no va a obrar a través de esa persona. Y finalmente esa persona va a ser arrebatada por el diablo. El amor y la gracia de Dios que se han realizado. Seguimos en Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo he escuchado durante más de 10 años, desde que salí de la iglesia, y que Jesús ha muerto por nosotros en la cruz y todo eso durante 10 años, pero en su corazón realmente no está realizado. Entonces, en ese momento me di cuenta, ¿no? De que quería nacer de nuevo y que si muero, y sabía que si moría iría al infierno. Entonces, pero ahora, al querer esto, el Espíritu Santo obró a través de mí para hacerme darme cuenta de la gracia de Dios y así es como recibí la salvación. El Espíritu Santo es el que te hace comprender la gracia de Dios y te hace recibir la salvación. Ese Espíritu Santo me ha hecho tener la vida de Dios. Aquí es que nacen sino de Dios, ¿no? Nosotros nacemos de Dios. Jesús ha nacido de Dios, nosotros nacemos de Dios y somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo testifica que el Espíritu es hijo de Dios, ¿no? Me hace entender que es el Señor el que me ha perdonado y me ha hecho recibir la salvación. Seguimos en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos. Somos herederos. Seguimos en 25:34. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por nosotros, desde la fundación del mundo, ha preparado para nosotros. Somos herederos de Dios. Hermanos y hermanas, el presidente de un gran magnate que falleció y ahora le ha dado toda su riqueza a su hijo, es decir, una herencia tremenda, ¿no? Es algo asombroso, ¿no? Pero, aunque pasen muchos años, no es gran cosa realmente. Tan pronto como lo heredó, murió en el avión al día siguiente ese hijo. Hay muchos casos así, es verdad. Aunque sean de muchos años, eso no es todo. No hay nada con lo que estar satisfecho. Nosotros somos herederos del reino de Dios eterno. Si vemos en 1 Pedro 1:3, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesús ha perdonado nuestros pecados al morir y al derramar su sangre nos ha dado la vida por su resurrección. Entonces, nacer de nuevo con agua y el Espíritu Santo nos dio la vida de resurrección al perdonar nuestros pecados a través de la expiación, la vida nueva, la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no?
nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La esperanza de este mundo es una esperanza muerta. No hay esperanza realmente. Se puede decir desesperanza, ¿no? Entonces, David, el rey de Israel, dice en Salmo 39, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Aunque amontone riquezas, no sabe quién las va a recoger. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Nuestra esperanza está en el Señor. Son bienaventurados los que tienen la esperanza en el Señor, una esperanza viva, una herencia incorruptible, sin mancha. Todo que ha preparado Dios para nosotros es nuestra herencia. ¿Ustedes creen en eso? ¿Lo creen? ¿Sí? ¿Pueden creerlo? Es tan grande, ¿no? Es muy grande. Si es Dios el que dice que nos da, si Dios dice que nos da, nos da. El reino del Dios eterno, incorruptible, incontaminable, inmarcesible, que nunca se pudre. Ese reino, esa herencia, el Señor, para darnos esto nos ha salvado. Entonces, nosotros somos herederos de Dios. Como hemos visto en San Mateo 25, 34, vamos a heredar el reino de Dios que ha preparado para nosotros en el cielo, ¿no? También hay que aprender algo importante. También vamos a buscar un momento San Mateo. Vamos a repasar, lo vimos la semana pasada, pero San Mateo otra vez, San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 26. 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y el Señor que alimenta a todas las aves del cielo ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y mira que hay especies de aves en este mundo, pero nosotros valemos más que ellas, ¿no? Las hierbas también que crecen en el campo durante un día y luego se marchitan, las flores que crecen también y luego se marchitan, ¿no? Que el Señor las pone bellamente, ¿no? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Porque los gentiles buscan qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y en el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí los gentiles espiritualmente se refiere a las personas que no han nacido de nuevo, que no han recibido la salvación. Nosotros ya no somos gentiles, somos hijos de Dios. Unos huérfanos que no tienen padre, ¿no? Siempre están preocupados, ¿no? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué voy a cenar? Pero nosotros que tenemos a nuestro Padre Dios, ¿qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Eso por qué tenemos que preocupar si es Dios el que lo sabe todo? Dios sabe y llena todas nuestras necesidades espirituales y físicas, porque Él lo sabe todo. Si Él lo sabe todo es porque Él va a ser responsable de eso, ¿lo saben? Esto también tienen que creerlo, pero parece que no lo están creyendo, ¿no? Nosotros creemos que el Señor nos ha perdonado y nos ha salvado, y también creemos que nos llevará al cielo en el futuro, y también que nuestro cuerpo va a ser transformado con el cuerpo glorioso, pero
Cuando vemos esta palabra hay muchas personas que no confían mucho, ¿no? Si vemos en San Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Yo no sé ni siquiera cuántos pelos tengo en mis pestañas. Y Dios ha contado todo, nuestros cabellos. Es decir, al fin y al cabo esto se refiere a que el Señor lo sabe todo de mí. No hay nadie que conozca mejor mi situación que Dios. Desde el momento en el que recibo la salvación hasta que entre al cielo, el Señor me va a proteger, me va a guardar y va a ser responsable de mí. Y eso hay que creer. Seguimos en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ayer en la cruz que Jesús murió y nos salvó en el pasado. Hoy que está sentado con nosotros reunidos. Y en el futuro y mañana, ¿no? Que en el cielo eterno que nos llevará. Ayer, hoy y por los siglos es Jesús. Es el mismo. ¿Por qué creen que el Señor que nos salvó en el pasado lo creen, pero no creen en el Señor que ahora en el presente que nos ayude y nos protege? Tiene que creer y si cree va a estar cómodo, sin preocupaciones. ¿Qué preocupación va a tener un bebé en los brazos de una madre? ¿Se va a preocupar en qué comer o en qué ponerse? No. Como un bebé estamos en los brazos, como un bebé en los brazos de la madre, el Señor nos consuela en sus brazos, sosteniéndonos hasta que ingresemos en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué hay momentos en los que los cristianos son pobres, están cansados, a veces están enfermos, son ignorados por las personas? ¿Ustedes saben cuánto sufrió Jesús cuando vino a este mundo? Jesús que nació del cuerpo de una virgen, que, que vino, que realmente fue el que creó todas las cosas y el universo, fue concebido en una virgen. Creció como un hijo de un pobre carpintero durante 30 años, ha estado sufriendo durante 3 años y medio. ¿Hay alguien que haya sufrido tanto como Jesús? Tenía cansado, sediento, hambriento, triste, derramó lágrimas, fue golpeado y recibió la mayor vergüenza y el dolor en la cruz. Pero Él fue el que cargó todas nuestras debilidades. El apóstol Pablo, que siguió al Señor más de cerca, apenas estuvo hambriento, incapaz de dormir, tuvo frío, temblando, fue apaleado, fue apedreado hasta la muerte, les fue arrojado y luego se levantó y fue a predicar Roma para evangelizar y finalmente fue decapitado. ¿Por qué? ¿Fue porque Dios no estaba con él? No, Dios estaba con él. Y Dios le dio toda esa fuerza para superar todas esas dificultades. El apóstol Pablo, que cuando sabía que su muerte estaba cerca, si vemos en 2 Timoteo 4, dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman a su venida. No están sufriendo porque Dios no está con ustedes. Confíen más en el Señor, en el sufrimiento. Aprenda al Señor en el sufrimiento. Siga al Señor en el sufrimiento. Predique el Evangelio en el sufrimiento. Y esto cada vez vamos a ir aprendiendo uno por uno. Si tienes un poco ya de dificultad, y si eres salvo, ¿no? Y dices, no pienses por qué tienes esa dificultad. Hay razones porque tiene esa dificultad, ¿no? Si vemos en 2 Corintios 1, sufrimos tanto que perdimos la esperanza de vivir y fuimos sentenciados a muerte en nuestros corazones. Como si fuese sentenciados a muerte. No hay que confiarse en sí mismo, sino solo hay que confiar. No hay que confiar en sí mismo, sino solo hay que confiar en Dios. Por eso, Dios, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces que ya no va a dejar de trabajar, no va a ir al trabajo, no hagas nada, solo va a estar, ¿no? Significa que solo va a mirar al cielo y va a abrir la boca, no. El
El Señor dijo, mirad las aves del cielo. Las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no? Hay una palabra, el que no quiera trabajar, que no coma. Pero los cristianos no trabajan porque creen que va a morir de hambre. Cuando Adán pecó, Dios expulsándolo, dijo, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por el pecado del hombre, ¿no? Antes de ser maldita la tierra, todas las cosas se estaban dando fruto, no había necesidad de plantar y todo eso porque todo se hacía por sí solo. Y todas las cosas que se podían comer también. Pero después del pecado, ahora tiene que plantar todo, tiene que sembrar todo con el sudor y trabajo. Porque la tierra está maldita, espinos y cardos te producirá y comerás de plantas del campo. Por eso, las personas de este mundo trabajan diligentemente para comer y vivir. Pero una persona salva, nosotros ya hemos salido de ahí. Vivimos en este mundo. Dios va a suplir todas las necesidades, ¿no? Pero esto no puede entenderse mal tampoco, ¿eh? Ahora los cristianos, ¿qué tienen que comer? ¿Qué tienen que beber? ¿Cómo tienen que vestir? Los cristianos no deben de aferrarse y afanarse en eso, sino que hay una cosa que tienen que hacer, otra cosa, que es en el 33, versículo 33. Vamos a leer juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta palabra, hasta que lo comprendan, tienen que leer, memorizar y leer y leer. Mas buscad. ¿Aquí quién? Vosotros. Vosotros se refiere a las personas salvas. Vosotros no os preocupéis y tenéis que hacer una cosa primero. Mas buscad primeramente. ¿En qué tienen que pensar? El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa esto? Seguimos en San Mateo 6, 10. Venga tu reino. Dice que ore así, venga tu reino. ¿Dónde está el reino de Dios? En el alma del hombre salvado, ¿no? Entonces, si vemos en San Lucas 17, 21, el reino de Dios, helo aquí o él allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Si vemos en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Comer, beber, ese no es el reino de Dios. A través del Espíritu Santo, los pecadores, como yo, hemos sido perdonados y hemos sido justificados, justicia y paz, alegría, y la alegría se hace realidad, ¿no? Así que ese Dios que está en los cielos ahora mismo está en mi corazón. Ese Dios que lo veía lejos por mi pecado, ahora está en mi corazón. El reino de Dios está en el corazón y la persona que ha recibido la salvación. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Se refiere a que predica el Evangelio. ¿Qué predica el Evangelio? Para que se van salvando otras almas. El reino de Dios se va realizando en una persona, en otra y en otra. Y el reino de Dios se va aumentando. Conocen los tres elementos principales, ¿no? De un país tiene que tener soberanía, territorio nacional y persona. La soberanía es Dios. Y la tierra está preparada con un cielo nuevo y tierra nueva. Y ahora la gente está lista para entrar al país, ¿no? En la multitud del pueblo está la gloria del rey, ¿no? Muchas personas, cuanto más personas haya más salvas, es más gloria para el Señor, ¿no?
Es por eso que el Evangelio está siendo recapturado del territorio espiritual que se perdió por el diablo, ¿no? Los israelitas advirtieron que la tierra de Israel se había llevado en 1900 y la perdieron 4 veces al derrotar a los grandes árabes por el poder de Dios. Entonces establecieron finalmente el pueblo de Israel, su propio país. Al igual, si eres salvo, una persona tiene que ir encontrando a otra persona, a otra alma que está ocupada por el diablo para que pueda entrar el reino de Dios allí. Y cuando la gente del país aumenta, llega el rey a ese país, ¿no? Entonces, predicar el evangelio es tan duro como reclamar el territorio ocupado por el diablo, por lo que buscar el reino de Dios se refiere a que hay que predicar el evangelio, porque el reino de Dios es el evangelio realmente. ¿Por qué? Y será predicado este evangelio, el reino, en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, con todas las personas que van al cielo, ya está listo, este mundo termina, ya no hay más razón para dejar este mundo. Y este evangelio se comenzó en Jerusalén y ya ha llegado hasta el extremo de todo el mundo, ¿no? Hasta el extremo oriental. Así que nosotros tenemos que agradecer por darnos una oportunidad. Entonces, si vemos en Salmo 118, 17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Porque una persona que ha recibido la salvación, que tiene con morir, ¿por qué después de recibir la salvación no va al cielo directamente? No, porque hay una razón por la que el Señor ha dejado a esa persona aquí. Yo también, sinceramente, no quiero nada en este mundo. Realmente, cuando veo este mundo, no quiero vivir aquí. ¿Dónde emigro? ¿Dónde? Hay que ir al cielo porque es el único lugar en el que puedo ir, ¿no? Quiero ir rápido. Yo, tan pronto que recibí la salvación, perdí mi deseo de vivir en el mundo. Quería ir a Dios rápidamente. Pero más tarde, cuando aprendí la Biblia, esa era simplemente mi codicia. Tuve un propósito para vivir aquí en este mundo. Si recibo la salvación yo solo y me voy al cielo, ¿cuán egoísta sería? Para decir esto a muchos que aún no han conocido la gracia de Dios, para hacer salvar más almas. Por esa razón el Señor ha dejado a los cristianos aquí en este mundo. Su familia, parientes, amigos, vecinos, cualesquiera que no tengan nada que ver con esa persona. Hay un alma preciosa que ha sido creada a imagen de Dios y Jesús ha muerto por esa persona también. Y también Jesús quiere que esa persona reciba la salvación. Pero ¿cómo se puede recibir la salvación una persona si no hay nadie que la evangeliza? Si vemos en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Al igual que Jesús, al igual que vuestro Padre Dios me ha enviado a mí, yo también os envío. Y después de que Jesús se fue, también hemos sido enviados para predicar lo que Jesús ha logrado. Si nosotros mantenemos nuestra boca cerrada y no evangelizamos, nadie va a recibir la salvación. Entonces tenemos que compartir este evangelio. Y es el mayor mandamiento y la mayor orden que el Señor nos ha dejado aquí en esta tierra. Es el propósito de la vida cristiana y el privilegio de traer más almas a la salvación. Por eso seguimos en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros nos tenemos que avergonzar por predicar el evangelio. Si predicamos el evangelio, los pecadores que están destinados a ir al infierno serán salvos. El poder de Dios. Vamos a tomar un ejemplo. Digamos que que estaba destinado a morir por una enfermedad, pero alguien accidentalmente me da un medicamento y de repente vivo. Y esa medicina es gratis. Digamos que está repartida por todo el país. Sabiendo que este medicamento existe y hay una persona que está muriendo por la misma enfermedad que tú, ¿te vas a callar? Es gratis, encima que es una pastilla que da gratis y va a ser un estafador para vender. No.
De gracia recibisteis, dad de gracia. En nuestra palabra es gratis. ¿Hay alguien que haya recibido la salvación con dinero? Hagan obras buenas, a ver si van a recibir la salvación así. ¿Cómo no podemos predicar este evangelio? Si predicamos este evangelio fervientemente, va a recibir la salvación esa persona. Vale la pena si una persona muere para evangelizar a una persona. La predicación del evangelio y la salvación de otras almas es lo primero que tienen que hacer los cristianos, y es el mayor mandamiento, es el propósito de la vida, y es el privilegio de los cristianos. El presidente de los Estados Unidos que tiene tanta potestad y autoridad, pero esa persona puede enviar un alma al cielo. ¿Puede el hombre más rico del mundo comprar un alma con su dinero para mandar al cielo? Puede hacer un cohete y puede enviarlo a la luna, pero ¿puede enviar a una persona al cielo? No, pero nosotros sí. Por lo que yo no puedo morir y tengo un propósito para vivir. Ahora, si lo pienso bien, ya son 58 años. Oh, muchas gracias, ¿no? No solo en Corea, sino en todo el mundo. Si predican el Evangelio y se escucha la palabra y se da cuenta, recibe la salvación, y si eres salvo tu vida cambia. ¿Y dónde puede haber más alegría y recompensa que eso? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia, ¿qué es? Si vemos en 2 Pedro 3:13, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Un cielo nuevo y una tierra nueva, justicia. El cielo nuevo y la tierra nueva son cielos eternos. El reino de Dios en justicia está lleno de justicia, paz y alegría. Es correcto salvar a las personas que se salvan predicando el Evangelio, y las personas internas que se salvan hay que amarse y convertirse en uno y obedecer la palabra de Dios. La justicia de Dios se logra en un grupo de personas salvadas. Por fuera hay que predicar el Evangelio y por dentro, en el interior, hay que amarse a las personas salvadas unos a otros, hay que obedecer la palabra de Dios también. Mas buscar primeramente su reino de Dios y su justicia. Si hace solo eso, ya no necesita nada más. Porque todo esto se os añadirá. Es decir, lo que tenemos que vestir, comer, vivir, todo eso el Señor se hace responsable. Pero aquí hay una condición. ¿Cuál es? Eso es si lo haces. Si no lo haces, no va a funcionar nada. Tienes que creer. No puedes ser salvo a menos que creas que Dios nos ha salvado, ¿no? También tenemos que creer que Dios está con nosotros y nos ayuda después de ser salvos. Seamos en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que viene de los cielos y la tierra. Dios es mi ayudante, es mi patrocinador. Seguimos en Salmo 121:1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene nuestro socorro? Viene de Jehová, Dios, que hizo los cielos y la tierra. Dios es mi ayudante, es mi patrocinador. Ahora no tiene que vivir con cobardía, no tengan miedo. Por nada estéis afanosos, sino sean codicias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor nos va a añadir todo. Todas las cosas carnales, también espirituales, ¿no? Carnales, pero todo lo añade el Señor. Nos da como un bonus, ¿no? Solo tiene que hacer eso. Y entonces, ir al trabajo, negocios, trabajar duro. ¿Eso por qué? Por su reino y su justicia. ¿Cuál es su ocupación? Soy evangelista.
Yo para la misión del evangelismo, para ganar, para los honorarios, soy negociador. Hago negocios también para todo esto por el evangelismo. Pero el propósito finalmente es evangelizar, ¿no? Si vemos en Eclesiastes 1, palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén. En ese momento David era un gran rey que conquistó todas las naciones y formó un reino unificado. El rey Jerusalén, hijo de David, en ese momento Jerusalén era el mejor. Salomón dice que es evangelista, ¿no? Por eso, más importante es ser un evangelista que un rey. Si vemos en el 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso lo escribió Salomón. Eclesiastes, Proverbios, Cantar de los Cantares, con la sabiduría de Dios. Yo, cuando estaba escuchando en la radio, no puedo recordar qué país era. En inglés, alguien traduce, soy vicepresidente de un país. Pero su mandato terminaba en unos años. Yo antes de ser vicepresidente era cristiano. Y siempre he sido cristiano, ¿no? Es algo genial. Estaba muy orgulloso de decir que era cristiano. Que yo soy cristiano es algo eterno. Es algo increíble, ¿no? Decía, tan orgulloso, estaba muy orgulloso de que era cristiana. Sí, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. Incluso si muero pronto, soy hijo de Dios, soy evangelista. Todos tienen que vivir como evangelistas, ¿no? Algunos son misioneros. Y más de 170 misioneros están ahora fuera de nuestro país para la misión mundial. Son 170 evangelistas, incluso una familia promedio de 4 personas. Hay más misión, hay más. Estoy en África. Estoy en una zona muy desierta. En Mongolia, Filipinas, Myanmar, en el sur, en México. Con su familia, sus hijos, como misioneros se van para allá. No es ni siquiera el idioma es el mismo. Van preparados, listos para morir allí. Yo no puedo ir como misionero, pero enviaré un misionero. ¿Cómo? Voy a ganar dinero y voy a pagar esa tarifa de la misión. Ustedes no saben cuando envían un misionero, no saben cuánto cuesta. Si piensan en el dinero, no puedes enviar a misioneros. Si dicen eso van a sorprenderse, pero nosotros lo estamos haciendo correctamente. Muchas personas rezan, trabajan duro, ganan dinero y pagan misiones generosamente. Se gasta poco para esa persona y lo demás lo gasta para la misión mundial. Muchas gracias. Nosotros solo hemos pasado 13 años para anunciar nuestra misión en el resto del mundo. Ahora 74 países. Son unos pocos países al año, ¿no? No entiendo. Eso es Dios el que lo hace. No hay nadie que evangelice el mundo aparte de nosotros, pero no puedo ver ninguna organización que haga que la misión mundial sea tan activa como nosotros. Parece que Dios nos ha confiado a nosotros la última misión, a nosotros, ¿no? Entonces, en el pasado, muchas personas murieron para difundir el Evangelio. Nosotros tenemos que estar preparados para morir y predicar este Evangelio. Por eso, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se serán añadidas. Entonces, si haces eso, Dios es responsable del resto. ¿Pueden creerlo? Yo lo creo. En mi vida lo he experimentado y lo sigo experimentando. Porque Dios cumple su promesa directamente. Son las personas que no pueden cumplir. Son las personas que no creen. Por esa razón no se cumple. En el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No hay que afanarse por el día de mañana. El día de mañana no es mío. No sé qué va a pasar mañana. Lo que puedo hacer... Pero es Dios el que se hace cargo de mí. Mi espíritu también le hace responsable el alma. O sea, perdón, Dios. No hay que afanarse por el día de mañana. Se va a afanar por el día de mañana y luego va a estar afanado por pasado mañana. Os voy a contaros algo divertido. Yo fui a un restaurante y escribí en el restaurante: mañana es gratis. Entonces una persona vio eso y al día siguiente lo vio y fue a comer en ese restaurante y al día siguiente dijo, y comió todo lo que podía comer. Entonces se iba a ir sin pagar, pero... Y cuando se iba a ir, le pidieron la cuenta y dije, pero si pone que es gratis, ¿no? No, y dice, no, pone que es mañana, ¿no? No es importante el mañana, lo importante es el presente. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Hay que predicar el evangelio. Es suficiente, ¿no? Que predique el evangelio y sufres por el bien del Señor. Es una maldición si sufres por ti mismo. Pero si todo mi trabajo duro y es lograr la justicia de Dios para predicar el evangelio del Señor, es suficiente. Gracias. Entonces, si vives duramente solo por el evangelio, el Señor te va a llenar. ¡Pruébenlo! Es la palabra de Dios, es Dios el que se hace responsable. Yo, como tengo confianza en esto, yo puedo decirlo con total normalidad. No solo yo, sino que muchas personas lo creen y lo hacen. Vamos a buscar un momento Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno de habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Versículo 19, vamos a leer juntos. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta palabra es cuando el apóstol estaba evangelizando en Roma y estaba encarcelado durante 2 años. Y finalmente no fue decapitado allí. Estaba encarcelado, ¿no? Es una carta enviada a la iglesia de Filipenses. Si vemos en Hechos capítulo 11, Pablo fue a Filipos para evangelizar, fue golpeado y fue confinado en una prisión profunda, pero fue liberado nuevamente. Y la iglesia comenzó a causa de los santos salvados en Filipos. Y los santos de Filipos amaron hasta el final. Y respetaron y ayudaron al apóstol Pablo. Donde quiera que vaya Pablo, los santos filipenses siempre oraban por Pablo. Y entre ellos hay una persona llamada Epafrodito. Hoy en día, en esos momentos, había un teléfono celular, no había nada. A medida que la gente caminaba de un lado a otro, transmitía la noticia del apóstol Pablo, quien continuaba orando por Pablo para predicar, y él hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Se refiere esto que
¿Qué se refiere que bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación? Para la predicación del Evangelio, ¿no? Fueron los santos de Filipo que también participaron con Pablo, ¿no? Materialmente le ayudaron, oraron por él, le ayudaron en todo. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Por qué solo hizo la iglesia de Filipo? No lo sé. Es algo raro, ¿no? Las personas salvas, si hay personas que viven por el Señor realmente, lo toman como... Hay personas que reciben la salvación, pero finalmente son egoístas, viven por sí mismos, ¿no? Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. En ese momento en Tesalónica también estuvo a punto de morir, pero allí me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, no significa que necesito que me ayudéis todavía, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Los apóstoles los santos de Filipo, es decir, es un fruto muy bonito para los ojos de Dios, lo que hicieron los santos de Filipo por Pablo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Mientras estaba Pablo encarcelado, ¿qué es realmente lo que... ¿Qué es lo que finalmente con lo que está... Una persona que está encarcelado, ¿cómo puede decir esto? Que todo lo ha recibido, tengo abundancia, estoy lleno. ¿Cómo puede hacer esto? Una persona que está encarcelada, pero él sí estaba... Regocijaos, ¿no? Con el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Si las personas moribundas consuelan a los vivos, son fuertes, ¿no? Pablo fue quien trató de matar a alguien que creía en Jesús, pero Dios lo salvó finalmente. Y finalmente escribió 14 libros del Nuevo Testamento y lo convirtió en un gran apóstol. Y Pablo estaba muy complacido y agradecido de sufrir por el Evangelio del Señor. Está feliz de morir. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Estos santos de Filipo enviaron a Epafrodito cuando Pablo estaba encarcelado. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Los santos de Filipo oraron por Pablo para predicar el Evangelio, también cooperaron y ayudaron para predicar el Evangelio. Y eso es agradable a Dios. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Nosotros no hemos ido al extranjero como misioneros para ir a evangelizar, pero oramos por esas personas y participamos juntamente en ese sufrimiento. No gastar mi dinero para mi vida, sino para mis cosas, sino por Dios. Debo decirles que los que reciben la salvación, que han recibido la salvación y han ganado dinero, no pueden decir que es de su propio bolsillo. Mi cuerpo y mi alma que han sido comprados con la sangre del Señor, el material obtenido de mi arduo trabajo que he hecho con este cuerpo, ¿cómo puede ser mío? Es del Señor, todo mío, todo lo mío es del Señor. Mi familia y yo gastamos por lo que necesitamos y ya está. Si gastamos más del dinero, eso no es apto para Dios. Nosotros
Usamos computadoras, teléfonos móviles, máquinas de afeitar, y usamos de muchas maneras, ¿no? ¿Eh? ¿Cuánta riqueza ganaste trabajando duro? ¿Mm? Ese realmente es el precio de su trabajo, finalmente. ¿Y esto cómo lo usa? ¿Y cómo usar esto? ¿Cómo es el trabajo? Si lo usa en vano, el esfuerzo es en vano realmente, ¿no? Lo saben. Tienen que usarlo más preciadamente, ¿no? Por lo tanto, es más difícil gastar bien que ganar dinero. Yo cuando veo personas que usan el dinero, esto no es así, eso no puede ser así. Si gasta ese dinero para predicar el evangelio, si vas a ese extranjero, yo cuando fui a Ecuador, asistí a dos iglesias, a dos aperturas, ¿no? Fui a hacer a la apertura y a predicar el evangelio. Una era era, pero en apenas era muy costoso tener un techo de chapa en la parte superior. Y cuando fui al otro lugar era rural, pero no podían pintar la pared correctamente. No tenían ventanas y tenían como agujeros. Y vi a los hermanos, estaban sudando y estaban tan felices. A mí, al ver eso, quería llorar, ¿no? En Corea, ¿no? Se gasta más dinero para decorar muy bien. Por supuesto, para predicar el evangelio, la iglesia tiene que estar limpia, tiene que estar ordenada, ¿no? Pero vayan al extranjero, van a llorar, van a derramar lágrimas. ¿No deberíamos usar lo más preciado que tenemos para predicar el evangelio? Y eso para Dios es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es cierto. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para los santos de Filipenses es una oración de bendición para ellos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como habéis sacrificado, habéis sacrificado mucho por la predicación del Evangelio, Dios, que es rico en todas las cosas, Dios, que es rico en gloria, se va a encargar de vosotros. Si nosotros usamos nuestras cosas para el Señor mira abajo. Es verdad, es promesa. Y yo lo creo realmente. En mi vida, las experiencias que he tenido, que he experimentado, si yo sacrifico todo lo que tengo por el Señor me da todo lo que necesito. Y la promesa de Dios es para todos nosotros. Eso es la obra que tienen que hacer los hijos de Dios. ¿Cuál es tu primera prioridad en toda la vida? Primero, servir a nuestro Padre Celestial, predicar el Evangelio del Señor, buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces el Señor nos va a ayudar en todo, desde lo más alto hasta lo más bajo. Esta palabra, hasta que se clave en vuestros corazones, tengo que seguir hablando. Porque si escuchan y olvidan, esto no es nada. Como cristiano, su vida cambia completamente y va a vivir dentro de la energía y las bendiciones de Dios. Cuando lo experimentas, no hay mayor alegría que esto. Si vivo para el Señor me ayuda. Entonces, si vivo para el Señor va a ser responsable de todo de mí. Ahora,
quiero seguir hablándoles, ¿no?, de cómo vivir dignamente como hijo de Dios, por lo que os pido que no falten a las palabras, ¿vale? Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estamos viviendo en este siglo, tú nos salvaste y nos separaste del mundo y ahora y nos has hecho permanecer en tu cuerpo, que es la iglesia, por medio de la palabra, adorando y sirviéndote, Señor. Te agradecemos por todas estas cosas. Nos has dado la potestad de ser hijos tuyos y nos has hecho herederos del reino de los cielos. Todo esto nos lo has prometido, Señor, por lo que todo el resto de nuestras vidas, Señor, te pedimos de que vivas por nosotros, que controles nuestra vida para que podamos vivir por ti. ¿Mm? Para que, Señor, te pedimos que las personas nuevas puedan confiar y que busquen primero tu reino y su justicia y tu justicia para que todas las cosas sean añadidas a ellos también. Para que solo devolvemos toda esta gloria, Señor, a ti. Los hermanos y hermanas, cada familia, Señor, te pedimos de que los bendizcas y que no les falte nada a la hora de cuando te sirvan, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.